¿Se encuentra la iglesia? Creo que nos equivocamos de iglesia, hermano. Nos equivocamos de iglesia. Voy a preguntar de nuevo. Iglesia, ¿cómo se encuentran esta mañana? Alabado sea el Señor. ¿Se sienten bien, gozosos? ¿Sí? Porque si no, bueno, podemos hacer una oración especial para que podamos sentir el gozo del Señor, ¿verdad? Así que, quiero decirles de todo corazón que me encuentro muy feliz. La verdad que estaba ansioso, Ezequiel, de poder estar aquí con ustedes. Estaba muy ansioso de poder conocerlos, de poder visitar la iglesia. El hermano Ezequiel me había contactado, me mostró el templo, me comentó muchas cosas de los jóvenes y yo dije, wow, yo tengo que ir, yo tengo que estar ahí. Así que la verdad me encuentro muy, pero muy gozoso en esta mañana. Sin más preámbulos, vamos a elevar una oración para que el Señor hable en esta mañana y no sea este servidor. Así que oremos. Amante Padre Salvador que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Alabamos tu santo nombre, Señor, en esta mañana, simplemente porque tú eres bueno. Alabamos tu nombre, Señor, porque nos has dado la dicha de ser constituidos hijos tuyos, Señor. Sin ningún mérito alguno, Padre, nos has dado la oportunidad de creer en ti y poder ser llamados hijos tuyos. Alabamos tu nombre por este día. Alabamos tu nombre, Señor, por este sábado joven, por este programa, Señor. Mas, sin embargo, no solo queremos alabarte, sino queremos que tú desciendas de lo alto. Queremos invocar tu presencia. Queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, esta predicación, Señor, suplicándote que tomes nuestros corazones, Señor, y que la semilla que vayas a plantar en nosotros en este día, Señor, caiga en terreno fértil, Señor, y que dé frutos para vida eterna. En esta mañana, Señor, ponemos a cada persona que está aquí presente. Ponemos a las personas que nos están viendo en las redes sociales o que lo van a ver en un futuro, Señor. Que tu Espíritu, a través del tiempo y la distancia, pueda cautivar sus corazones. En esta mañana, Señor, no oramos por nuestros méritos. Oramos por los méritos preciosos de nuestro Salvador, de nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús. Amén. Saben, yo como joven, les cuento, mi nombre es Eric Layton es mi nombre. ¿Alguien puede identificar mi ciudad de origen por mi acento? Colombia, no. Argentina, soy de Argentina. Hay pocos argentinos acá, por eso lo pregunto, porque sé que por ahí es difícil identificar un poquitito el acento. Soy de Argentina. Saben, yo prácticamente nací en el Evangelio, pero por cuestiones de la vida, en mi infancia, mi familia y yo nos apartamos de los caminos del Señor y yo he vivido prácticamente el 80-85% del tiempo en el mundo. Conozco lo que hay en el mundo, conozco lo que el mundo ofrece, conozco todo lo que hay ahí, pero Dios hace unos años atrás me ha dado el enorme privilegio de también poder conocerlo a Él. Y créanme que no lo cambio por nada. No lo cambio por absolutamente nada. Pero saben, en mis inicios no era todo tan fácil como yo lo veía. Saben que yo cuando apenas comencé en los caminos del Señor, y yo estoy seguro que muchos de ustedes van a compartir mi sentir, yo estaba frustrado con el Señor. ¿Alguien se ha frustrado alguna vez con el Señor? Levanta tu mano si te has frustrado. Sé honesto, no vayamos a ser hipócritas ante Él. ¿Nos hemos frustrado contra Él? A mí me pasaba. Yo decía, Señor, ¿por qué puede ser que yo me he entregado a ti y hay luchas en mi vida? ¿Por qué será, Señor, que yo me he entregado a ti y sigo siendo pobre? ¿Por qué será, Señor, que yo me he entregado a ti y todavía no he logrado mis objetivos, no he logrado mis sueños, no he salido adelante, Señor? ¿Por qué será que yo me he entregado a ti y todavía tengo mis bolsillos vacíos? ¿Por qué será, Señor, que yo me he entregado a ti y la mujer de mis sueños no ha llegado? ¿Por qué será, Señor, que yo me he entregado a ti y lo único que hago es sufrir? ¿Por qué será, Señor? A través del tiempo, yo logro ver que ese problema no era solamente mío. Ya me siento un poco mejor. Pero yo hasta el día de hoy veo incluso hasta los adultos que tienen aflicciones, tienen luchas, tienen desafíos y se las pasan sufriendo, agobiados, abatidos, entristecidos, dolidos por las aflicciones de este mundo. Y yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, cómo puede ser que la iglesia de Cristo
¿Cómo puede ser que la iglesia del Señor esté pasando angustias teniendo un Dios tan grande? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la iglesia se debilite ante las cosas del mundo sabiendo que tenemos un Dios tan grande? ¿Cómo puede ser que los jóvenes hoy en día somos más vulnerables a las cosas del mundo que ante Dios? ¿Cómo puede ser que los mismos adultos viven de aflicción en aflicción antes que regocijarse en la presencia del Señor? ¿Cómo puede ser? Explíquenme, porque yo no lo entiendo. Es más, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Porque yo en mis inicios abría la palabra y yo decía, no puede ser, Señor. No puede ser, no lo entiendo. Yo necesito que tú me lo expliques. Le decía, ¿alguien ha estado en la misma situación que yo? Mateo capítulo 10. Vamos a abrir las escrituras en esta mañana. Mateo capítulo 10, versículo 22. Yo al leer estos textos, pero me entristecía. Yo me agobiaba, me abatía. Yo decía, Señor, yo no quiero más seguirte. Yo no quiero nunca más caminar contigo. Yo no lo quiero. ¿Lo tienes conmigo? Versículo 22. Dice, hablando directamente Jesús, dice, y seréis aborrecidos, lee conmigo, ¿de qué cosa? De todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo cuando leía estos textos decía, Señor, ¿cómo que voy a ser aborrecido? A mí me han dicho que si yo estoy contigo voy a ser prosperado. A mí me han dicho que si yo estoy contigo voy a ser bendecido. A mí me han dicho que si yo camino contigo voy a ser feliz, voy a ser gozoso. Es más, hasta rico me voy a hacer. ¿No les han dicho eso a alguno de ustedes? No, soy el único. Soy el único entonces. Entré con las esperanzas equivocadas. Quiero que me acompañes a Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6. Porque este sentimiento fue muy profundo. Me llevó a cometer muchos errores. Me llevó a tener muchas caídas, muchas angustias. Lee conmigo. Versículo 22 también. Capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tienes? Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa ¿de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser, Padre Santo? ¿Cómo puede ser que voy a ser aborrecido por creer en ti? ¿Cómo puede ser, Señor, que voy a ser rechazado por creer en ti? ¿Cómo puede ser, Señor, que voy a ser aborrecido simplemente por llamarme cristiano? ¿Cómo puede ser, Señor, líbrame de esta maldición? Le decía. Yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería acercarme al Señor. Pasaba de angustia tras angustia. Y no termina ahí. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. En esos tiempos, yo me acuerdo que yo estaba verdaderamente abatido, angustiado. Y no podía entender por qué Dios permitía que su pueblo no reciba bendiciones. ¿Por qué será que su pueblo no recibe bendiciones? Versículo 33. Versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo que, Señor, tú me estás diciendo que tenga paz cuando todavía no hay nada resuelto? ¿Cómo puede ser, Señor, que tú me dices que voy a tener paz, pero al mismo tiempo me estás diciendo que voy a ser afligido? Señor, no tiene sentido. Tengo que estar prosperado para ser feliz. Tienen que estar las cosas resueltas en mi vida para estar feliz. Yo les pregunto, ¿sigo siendo el único que he pasado por esos desafíos? ¿Hay jóvenes en esta mañana aquí presentes? A ver, levanten las personas menores a 40 años. Levanten su mano derecha. Ezequiel, una de dos. O son todos viejos mayores de 40 o son todos jovencitos, porque yo veo pocas manos levantadas aquí. A ver, levanten la mano los menores de 40. Menores de 40, ahora sí. Menores de 30,
Levántenla bien para que los vean. Levanten bien la mano. Menores de 30. Bien, hay muchos jóvenes. Alabado sea el Señor. Están bendecidos con los jóvenes, ¿verdad? Dice la Escritura que los jóvenes en los tiempos del fin van a recibir grandes bendiciones. Van a recibir el Espíritu Santo. Van a profetizar. Van a ver visiones. Dios va a utilizar grandemente a los jóvenes. Pero continuando con el mensaje, yo no podía entender por qué es que Dios permite que su pueblo tenga aflicciones. Al final del mensaje vamos a entender por qué Dios lo permite. Mas, sin embargo, tipológicamente quiero mostrarte una historia bastante conocida el día de hoy, que nos demuestra el carácter que la iglesia tiene que tener, que nos demuestra cuál es el carácter que los jóvenes tenemos que tener, que nos demuestran grandes enseñanzas. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Yo les pregunto a la iglesia, ¿cómo están hasta ahí? ¿Se sienten bien? ¿Sí? Porque los noto un poquito tímidos. ¿Sí? ¿Puede ser que sean un poquito tímidos? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Continuamos con el tema? Alabado sea el Señor. Yo cuando estaba conociendo la historia del famoso y popular José, hijo de Jacob, cuando yo estaba conociendo la historia de José, yo más aún me angustiaba. Yo no podía comprender todavía. José, primero que nada, se vio que desde su juventud, ¿verdad? Tenía un carácter de ser un jovencito bastante agradable, bastante bueno, tenía sueños y demás. Y yo veía que los hermanos eran los que le envidiaban. Los hermanos eran los que no estaban contentos con quién era José. Los hermanos eran los que no les agradaban sus sueños. Porque claro, él veía que en los sueños se iban a postrar ante él. Entonces les entraba envidia. Pero José se veía que era humilde, era sumiso, era inocente. José era inocente, ¿verdad? Y yo no entiendo por qué Dios permitió que pasara tantas cosas, siendo que era un jovencito bueno. Era un joven bueno, agradable a Dios, tenía un carácter bastante amigable. ¿Y cómo puede ser que los mismos hermanos manden a José a una cisterna, a un pozo? Primero que nada, lo querían matar. ¿Cómo puede ser que su propia familia quiera matarlo? ¿Cómo puede ser que sus propios hermanos lo tiraran a un pozo? ¿Cómo puede ser? Poco tiempo después, uno de sus hermanos, Rubén, ¿qué es lo que dijo? Que no lo maten. Que no lo maten, que lo tengamos ahí. Le quitaron la túnica que el padre le había dado por ser uno de los hijos especiales. ¿Y qué pasó después? Vendieron a José. ¿Cómo puede ser que tu propia familia te venda porque no te quiere? Mi mamá no me llega a cocinar un día y yo me entristezco. No me llega a lavar la ropa un día y yo me pongo triste. Imagínate tú viendo a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a las personas con que te criaste, con las que compartiste, rechazándote, tirándote un pozo y luego vendiéndote. José fue vendido a los ismaelitas. Luego los ismaelitas lo vendieron ¿a quién? A Potifar, el general del faraón de Egipto. Resulta que José fue llevado como si fuese un animal. José fue llevado como si fuese un objeto, como si fuese un iPhone, quizás hoy en estos días, ¿verdad? Como para entenderlo hoy, quizás nosotros tenemos un iPhone que ya tiene un poquitito de vejez y lo vendemos fácilmente, ¿verdad? De la misma manera estaban vendiendo a José, un joven bueno, pero eso no es lo que más me incomodaba. ¿Quieren saber lo que más me incomodaba? Quiero que vayan conmigo. Capítulo 39, versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. ¿Yo estoy leyendo bien o no? ¿Cómo puede ser que Jehová estaba con José? ¿Cómo puede ser que Dios, el creador de los cielos y la tierra,
el creador de los mares y de las fuentes de las aguas, de los animales, de las galaxias, de los otros mundos. ¿Cómo puede ser que ese Dios diga que estaba con José y José se estaba siendo vendido? ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Y eso no es todo. Miren lo que dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo puede ser eso? Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Yo no lo entiendo. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Yo sentía que Dios me estaba hablando en ese momento y me decía: Eric, yo te estoy diciendo que yo estaba con José. Pero yo le decía: Señor, ¿cómo puede ser que José, siendo un hijo fiel, que José, siendo un hijo agradable a ti, creación tuya, bueno, no era malo, no era como Caín quizás, era bueno? ¿Por qué permitías que pases toda esa angustia? Hay algo que tenemos que comprender como iglesia de Cristo, como iglesia escogida del Señor, como creación suya. Dios nos ama tanto que Dios tiene que permitir circunstancias para trabajar en nuestro carácter. Hay algo que tenemos que comprender nosotros como habitantes de este mundo, como creación divina de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso. Nuestra misión en este mundo no es vivir una vida de gloria. La gloria viene al final. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es cargar una cruz. ¿O acaso Jesús no dijo: si queréis venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? ¿Dios será que no nos promete una corona? Claro que sí. Bienaventurado el varón que venza la tentación, porque en aquel día le será dada, ¿qué cosa? La corona de vida, que fue otorgada a aquellos que le aman. ¿No dice así el apóstol Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 12, lo dice el apóstol Santiago. El testigo fiel y verdadero en el mensaje de la Odisea, ¿no lo dice también? Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Yo le pregunto a la iglesia el día de hoy: ¿será que Dios no tiene un palacio celestial para nosotros? ¿Será que Dios no tiene una eternidad llena de gloria para la iglesia? ¿Será que Dios no tiene grandes promesas para nosotros? ¿Será que las tiene, sí o no? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces ahora tiene más sentido. Cuando vemos que José pasa dificultades, cuando vemos que José, siendo un joven bueno, de buen carácter, vemos que él pasa dificultades, es porque Dios estaba trabajando en José. Dios estaba trabajando en José. Dios está trabajando en ti, querido joven, querido adulto, que quizás estás pasando aflicciones. Dios está trabajando en ti. Y ahí te va la primera lección que aprendemos con esta historia. La primera lección de esta mañana. ¿Sabes de qué se trata? José tenía que aprender a confiar en los tiempos de Dios. José tenía que aprender a confiar en su Dios. José tenía que aprender a depender de su Dios. Pero Señor, líbrame de este foso, de este pozo, de esta cisterna. Líbrame, Señor. Líbrame de la angustia que estoy viviendo. ¿No ves que me he quedado sin trabajo? Líbrame, Señor, de este problema que tengo en mi relación, en mi matrimonio, en mi hogar. Líbrame, Señor, de mis amistades malas. Líbrame, Señor. ¿Será que nosotros no estamos como José y tenemos que aprender a confiar en Dios? ¿Será que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios? ¿No será que nos pasa? ¿No será que muchas veces queremos adoptar a ese Dios inmenso, ese Dios grande, poderoso y soberano? Lo queremos traer a nuestro pequeño mundo para que Él haga lo que nosotros queramos, cuando somos nosotros que nos tenemos que adaptar a su mundo.
Cuando somos nosotros que nos tenemos que adaptar a su voluntad. Cuando somos nosotros que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y más en estos días, tiene que aprender a confiar en su Dios. Tiene que aprender a confiar en aquel que lo creó. Tiene que aprender a depender de Dios. ¿Qué es dependencia? ¿Qué significa la palabra dependencia? ¿Significa que nosotros hacemos nuestras obras lo que queremos y conseguimos lo que queremos cuando nosotros queremos? No. ¿Qué es lo que es dependencia? Depender 100% de Dios. Es decir, si Dios quiere que estés en un pozo, alabado sea el Señor. Si Dios quiere que estés angustiado, alabado sea el Señor. Si Dios quiere que estés pasando aflicciones, quiere que estés pasando soledad, quiere que pases angustia, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué será que perdemos esa fe? ¿Por qué será que como jóvenes en este siglo perdemos tanto la confianza en Dios? Bueno, a mí me gustan las palabras de Pablo cuando dice que la fe es un don divino de Dios. ¿Y la fe de dónde viene? La fe proviene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué será que perdemos la fe en este tiempo? Porque tenemos una gran diferencia. Hoy en día nosotros tenemos prácticamente la plenitud de este libro. ¿Dice la Escritura que nos da fe este libro? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué será que perdemos la fe? Un sinónimo de fe es confianza. ¿Por qué será que el pueblo de Dios en estos tiempos, por una mínima cosa, pierde la fe? Porque yo no veo aquí a nadie en un pozo. Yo no veo a nadie aquí encerrado en la oscuridad queriendo ser asesinado por sus hermanos. Yo sé, todos pasamos aflicciones, pero a lo largo de la historia, déjenme decirle que los profetas, los apóstoles, han pasado mucho más que nosotros, mis queridos hermanos. Y nos debilitamos ante cosas tan pequeñitas. Yo veo la historia de la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Amaban a Jesús, amaban lo que creían, amaban los dichos de Jesús, a tal punto que estaban dispuestos a morir por su fe. Estaban dispuestos a morir por lo que creían. Estaban dispuestos a morir por defender a su Jesús. La iglesia apostólica era echada por el Imperio Romano adentro del Coliseo Romano. Adentro del Coliseo Romano mataban a los cristianos como si fuesen gallinas. Y hoy en día sufrimos por cosas tan insignificantes. Pero Eric, es que yo lo stalkeo todo el día, pero él no me busca. Pero Eric, a mí me encanta esta muchacha, pero no me busca. Pero Eric, yo me siento solo, yo me siento abatida, yo quiero a alguien. Yo quiero tener ese título universitario, yo quiero salir adelante, yo quiero prosperar, yo tengo sueños, quiero viajar por el mundo, Eric, no me digas eso. Yo quiero alcanzar los objetivos, quiero darle un buen hogar a mi familia, quiero darle un buen sustento económico, quiero estar con mi familia y bendecirla. No se trata de tu voluntad, querida iglesia, se trata de la voluntad de Dios. No se trata de hacerlo a tu manera. Gracias, ahí tengo, gracias, muy amable. No se trata de hacerlo a tu manera, de hacerlo a tu modo. Se trata de que lo dejes a Dios actuar a su manera. Se trata que le des ese lugar que Él se merece en tu corazón. Se trata de que le des el lugar a tu Dios para que Él actúe en tu vida tal y como Él quiere hacerlo. Pero Eric, si yo estoy sufriendo, ¿cómo voy a alabar al Señor? José alabó al Señor en todo momento. José alabó al Señor en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en la desolación. José amaba a su Dios. El problema es que hoy queremos colocarnos los zapatos de humanos, pero al mismo tiempo de Dios. Queremos colocarnos los zapatos de hombre, de ser humano, de ser viviente, pero al mismo tiempo queremos colocarnos los zapatos de Dios.
y moldear a Dios a nuestro modo. Yo les pregunto, ¿cómo actuó Josué ante las debilidades? ¿Será que José demostró fidelidad o no demostró fidelidad al Señor? Sí. Mira lo que dice el versículo 7 en adelante. Capítulo 39, versículo 7 dice: aconteció después de esto, vamos a hacer una pausa para aquellos que conocen bien la historia. Potifar, el siervo del faraón que compró a José, lo trajo a su casa para que sirviera en su casa, para que trabajara en su casa. Le dio toda la autoridad para que tuviera el control del cuidado de su hogar. Y ahora, entendiendo esto, vamos a leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, es decir, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él quiso. ¿Así dice o no? ¿Qué dice? Yo pensé que había querido, yo pensé que se dio José. ¿Qué es lo que dice? Y él no quiso. Yo le pregunto a la iglesia, ¿será que José era de palo? ¿Será que José no tenía atracción por una mujer? ¿Será que José no le atraía a una persona del sexo opuesto? ¿Será que José era de palo, no tenía sentimientos, sensaciones, tal y como lo tenemos nosotros? Continuemos leyendo. Vamos a ver que la respuesta está aquí clara en el texto. Dice: y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Detengámonos ahí un segundo. ¿José está demostrando fidelidad? Sí. ¿Fidelidad a quién? ¿A Potifar, su amo? Le está demostrando lealtad a Potifar. Continuemos leyendo. Versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Será que José no se acercó a la mujer porque tenía vergüenza? ¿Será que José no se estaba acercando a la mujer y no cedía a ella porque tenía miedo? ¿Será que José primero necesitaba entrar al Instagram para hablarla por DM? ¿Será que José no interactuaba con ella y no cedía ante ella porque él tenía miedo a las mujeres? José era un hombre fiel. Quiero que le digas a tu esposo: tú tienes que ser como José. Quiero que se lo digas. Quiero que se le digas. O a tu hermano, a tu hermana que tienes ahí al lado: tú tienes que ser como José, dile. Tú tienes que ser fiel, tienes que tener fidelidad. José no solo era fiel al hombre, a su amo. José era fiel a su Dios. Miren lo que dice el siguiente versículo. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, es decir, no la escuchaba para ceder a ella, dice, versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Podemos ver en su máxima expresión la fidelidad de José. ¿Qué sucedió después de eso? Él se quiso escapar, dejó su ropa, se escapó por completo, y la mujer, la esposa de Potifar, indignada, enojada con José porque no se había querido acostar con ella. Dice la escritura que José tenía un semblante bello, que él era hermoso. Él era hermoso. Y resulta que esta mujer quedó enojada con José y lo mandó a meter preso, diciendo que él había querido violarla. Una vez más, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que José, siendo fiel a Dios, y encima la escritura diciendo que Jehová estaba con José, cómo puede ser que le pasen tantas cosas malas? ¿Cómo puede ser?
Saben, en la escasez, en la angustia, en la tribulación, en los momentos de soledad, o la Biblia también lo describe como el desierto. En el desierto nosotros aprendemos a valorar. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto nos ha pasado que nos hemos tenido que golpear para aprender? ¿Sí? Bueno, somos poquitos. Se van a tener que golpear el resto, ¿eh? ¿A cuántos nos pasa que tenemos que golpearnos para aprender algo? ¿A cuánto nos pasa que tenemos que estar solos, abatidos, angustiados, pobres para poder aprender lo que Dios quiere hacer con nosotros? Mis queridos hermanos, en los momentos buenos no aprendemos nada. Cuando estamos en el palacio no aprendemos nada. En los momentos de gloria no se aprende nada, porque lo único que hacemos es disfrutar. ¿A dónde se aprenden las mayores enseñanzas de esta vida? Donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay pobreza, donde hay desolación, ahí es donde se aprenden las mayores lecciones de esta vida. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Gloria sea al Señor, ¿verdad? Bendita, dicen por ahí, bendita la crisis que hizo que tú cayeras rendido a los pies del Señor. Bendita la crisis que te llevó a conocer a Jehová tu Dios. Bendita la crisis, joven, que estás viviendo, que te va a llevar a tener una relación con tu Creador. Bendito ese dolor, esa angustia que estás viviendo, que te va a llevar a tener una eternidad junto a tu Dios. Bendita sea esa crisis, querido joven. En las Escrituras yo noto algo muy interesante. Las Escrituras nos demuestran grandes historias de héroes de la fe. Pero saben que todos estos grandes héroes de la fe tienen algo muy interesante. Se dividen en dos grupos. Por un lado los que fueron fieles y por otro lado los que no fueron fieles. Y ambos tienen una característica muy particular, que los que fueron infieles siempre tenían riqueza. Les doy un ejemplo. El rey Saúl, ¿se acuerdan? Rey de Israel. ¿No se corrompió Saúl? Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se compadeció de él y le dio sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Se corrompió o no se corrompió? Se corrompió también Salomón. Nabucodonosor, si bien no pertenecía al pueblo de Dios, pero dice la Escritura, dice el libro de Jeremías, que era siervo de Dios y Dios lo llamó una y otra vez. ¿Será que Nabucodonosor tenía un carácter humilde, sumiso, bueno? ¿No? ¿Cómo era? Arrogante, soberbio, él por encima de todo, incluso de las profecías de Dios. El joven rico, no, Señor, yo guardo los mandamientos desde mi juventud. Pero eso no es todo, dice Jesús. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció. ¿Será que la prosperidad, será que José, si habitaba en el palacio de un inicio, no se iba a corromper? Las mayores lecciones de la vida, querido hermano, querida hermana, querido joven y querida jovencita, las mayores lecciones de la vida se aprenden no en los momentos de prosperidad, no en los momentos de riqueza, no en los momentos donde todo va bien. Los mejores momentos de nuestra vida, los momentos donde más crecemos, los momentos donde más vamos a ser bendecidos por Dios, son en los momentos angustiosos. ¿Te doy ejemplos? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cuánto tiempo Abraham no deseó un hijo? Su hijo Isaac, de hecho pasó hoy a la mañana. ¿Cuánto tiempo Abraham no deseó su hijo? Y cuando lo tiene, ¿qué es lo que le dice Jehová? Ve y sacrifica a tu hijo. ¿Cómo puede ser que Dios le pide a uno de sus hijos que sacrifique a su hijo? ¿Cómo puede ser? Eso a mí no me entra en mi mente. Yo no lo puedo comprender. ¿Y qué dijo Abraham? No dijo nada, literalmente. Tomó la leña,
tomó a su hijo, tomó para hacer el fuego y fue a hacer un altar. Y el hijo le preguntó, pero padre, ¿y el holocausto? ¿Y el animal? Dios proveerá, dice Abraham. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Iba a sacrificar a su hijo o no? ¿Llevó el cuchillo? Sí, llevó el cuchillo. Y después se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová para decirle que deje al niño. Dios lo estaba probando. ¿Pasó tiempos angustiosos Abraham? Sí. Les pregunto, ¿Job no pasó tiempos angustiosos? Es un grande de las Escrituras. ¿Cuántas enseñanzas no nos da Job? ¿Qué más? ¿Será que Ruth, vamos a utilizar una mujer, será que Ruth no fue una mujer fiel? ¿Será que Daniel no fue fiel? ¿Será que los 3 jóvenes hebreos no fueron fieles al Señor? Dios no quitó el horno de fuego. Dios no lo quitó. Dios no quitó el fuego de esos 3 jóvenes hebreos. Dios no quitó el foso de los leones para Daniel. Pero ahí te va la enseñanza que te da a serle fiel a Dios. Dios no te va a quitar la prueba, pero Dios te va a acompañar en medio de ella. Dios no te va a quitar este desafío. Él tiene el poder, definitivamente. Tiene el poder para darte el trabajo de tus sueños, tiene el poder. Tiene el poder para traerte la persona de tus sueños, tiene el poder. Tiene el poder para cumplirte todos los sueños y los objetivos que tú tienes, tiene el poder. Pero muchas veces Dios no lo va a quitar, no lo va a permitir y te va a hacer que vivas una vida de dolores para que aprendas a depender de Él. Para que aprendas a depender de Él. Para que aprendas a enamorarte de Él. Para que aprendas a amar al que te bendice por encima de la bendición. Para que aprendas a depender de Él, que si tú entras al fuego, Él va a entrar contigo. Que si tú entras al horno, al foso de los leones, Él va a entrar contigo. ¿Sí me están siguiendo, iglesia, en esta mañana? ¿Somos todos conscientes que las mejores lecciones se aprenden en los tiempos angustiosos? ¿Somos conscientes que es necesario que el pueblo de Dios pase tiempos angustiosos para poder ver la gloria de Dios? ¿Somos conscientes? Levanta tu mano. Gloria sea al Señor. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía hablando de la fidelidad de José, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 54. Ahí por favor me avisen cuando la tengan. ¿Sí creen en el Espíritu de Profecía? ¿Sí? Gloria al Señor. Pregunto ya porque en estos tiempos la verdad que hay iglesias que no creen. Yo le pregunto a la iglesia, ¿será que José fue fiel? Fue fiel. Fue fiel a pesar de los tiempos angustiosos. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos de tribulación. ¿Saben por qué tenemos que entender, querida iglesia, queridos hermanos, que el depender de Dios, el ser fiel a Dios, más allá de la adversidad, más allá del dolor, más allá de lo que estemos viviendo, la fidelidad a nuestro Dios tiene que estar por encima de todo? ¿Quieren saber por qué? Porque no estamos en tiempos para flaquear. Estamos en tiempos para que nuestra fe y nuestro carácter sea fortalecido. ¿Y saben cómo se logra eso? Aprendiendo a depender de Dios. Quiero que leas conmigo. Patriarcas y Profetas, página 54 dice: la contestación de José, hablando cuando él fue tentado por la esposa de Potifar, dice: la contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal. Y cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel ¿a quién? A su amo celestial, hablando de Dios. Bajo el ojo escudriñador de Dios, de los santos y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpable en presencia de sus semejantes. Y ahora viene la parte importante. Pero José pensó primeramente en su Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dijo él. ¿Cómo pues yo voy a fallarle a mi Dios? ¿Cómo pues yo voy a fallarle a aquel que me dio la vida?
¿Cómo pues yo voy a fallarle? ¿Cómo se llama eso? Fidelidad. Fidelidad. El pueblo de Dios, número 1, tiene que aprender a confiar en Dios. Y número 2, tiene que aprender a serle fiel. Enseñanza número 3 que vamos a ver en este día es que José aprendió a glorificar a su Dios en medio de la angustia. Quiero que vayamos al capítulo 41. Quiero que veamos, José es un claro ejemplo. ¿Saben a quién representa José en las Escrituras? Al mismo Jesús. José pasó aflicciones, al igual que Jesús pasó aflicciones. José intercedió por los suyos, al igual que Jesús intercedió por los suyos. Y al final, Cristo es el que liberará a los suyos, así como José los sacó de la gran crisis que había y los llevó a Egipto. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, no está en mí, le dijo José. Dios será el que dé respuesta. Yo le pregunto a la iglesia, ¿será que José no le está dando gloria a Dios? Sí, claro que sí. Miren lo que dice el versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es un mismo. Dios ha dado a Faraón lo que ha de hacer. ¿Qué es lo que está diciendo José ahí? ¿Yo te voy a interpretar el sueño? No. José, ¿qué es lo que dice? Dios va a interpretar tu sueño. ¿Qué es lo que está haciendo José ahí? Dándole gloria a Dios. A pesar de que José estaba en la cárcel, José le seguía dando gloria a Dios. Y no termina ahí, versículo 28. Eso es lo que respondo a Faraón, dice José. Lo que Dios va a hacer. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte mía, dice. No, firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura ¿a qué cosa? A hacerla. Yo le pregunto a la iglesia, ¿José aprendió a glorificar a Dios? José amaba a su Dios a tal punto que él pasaba tiempos angustiosos y él seguía glorificando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros los jóvenes en momentos angustiosos? No, a mí me va mal en la vida. No, es que yo estoy muy solo. No, es que yo soy un fracaso. No, es que a mí me va mal. ¿Y qué hacemos? Vamos y nos refugiamos en el mundo. Estamos tristes, estamos angustiados y vamos y entramos a ver cosas indebidas a las redes sociales. Estamos tristes y buscamos el placer. Buscamos llenar nuestro corazón con cosas vacías, con cosas que no nos llenan. La iglesia de Dios, los jóvenes de este último siglo, tienen una tarea muy grande por hacer, que es glorificar a Dios por encima de todo. ¿Está conmigo la iglesia el día de hoy? ¿Acaso el apóstol Pedro no dijo, humillaos bajo la mano poderosa de Dios? ¿Y Dios los exaltará cuando fuere el tiempo? ¿No lo dijo así? Vamos a leerlo, vamos a Primera de Pedro, porque veo que no están muy seguros. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero que lo leas conmigo. Glorificar a Dios indica que tú amas a Dios por encima de tu dolor. Glorificar a Dios indica que tú amas a Dios por encima de a ti mismo, a tal punto que estás dispuesto a sufrir por Él, a tal punto que no te importa ni tu propia vida porque primero está Dios en tu vida. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Cuando fuere el tiempo? ¿Cuando fuere nuestro tiempo? No, cuando fuere el tiempo de Dios. El pueblo de Dios en estos días tiene que aprender a glorificar a Dios. Hermano, nos quedamos sin trabajo, alabado sea el Señor. Un hijo mío murió, alabado sea el Señor, está descansando para el Señor. Tuvimos un accidente, alabado sea el Señor. Bendita la prueba que Dios permite que tengamos en nuestra vida. Se está quemando Los Ángeles.
Hay un tsunami, un terremoto. Alabado sea el Señor, porque Cristo vuelve pronto. El pueblo de Dios tiene que estar de rodillas adorando a su Dios. El pueblo de Dios hoy más que nunca tiene que estar alabando a Dios. Los jóvenes hoy más que nunca tenemos que estar consagrados al Señor. Joven, conságrate. Lucha, pelea, avanza en esta vida. ¿Es necesario que cumplas tus sueños? Sí, es necesario. ¿Es necesario que salgas adelante? Sí, es necesario. Pero no que nada quite a Dios del primer lugar. No dejes de pasar tiempo con Dios. Cuando estés angustiado, busca a Jesús. Dobla rodillas, habla con Él. Eric, es que yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas. Oblígate, sé fiel así como lo era José. Así como lo era José. Todos tenemos grandes enseñanzas que aprender de José. Quiero que volvamos a Génesis. Génesis capítulo 41. ¿Quieren saber durante cuánto tiempo José estuvo glorificando a Dios? ¿Alguien se acuerda a qué edad llegó José a Egipto? 17 años. ¿Y alguien sabe a qué edad fue que recibió la bendición de Dios de ser gobernador de Egipto? A los 30 años. Capítulo 41, versículo 46. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Miren lo que dice el versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, no le dio otro anillo, su propio anillo lo quitó de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Y qué le hizo vestir? Ropas de lino finísimo y puso un collar de oro ¿en dónde? En su cuello. Yo le pregunto, ¿será que después de esos 13 años de angustia, será que después de esos 13 años de serle fiel a Dios, de trabajar en la cárcel, en un lugar que no le gustaba, será que después de esos 13 años José no recibió la bendición de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Fue a los tiempos de José? No, fue a los tiempos de Dios. ¿Estás pasando luchas? Alaba a Dios. Alaba al Señor. Enciérrate en tu cuarto. Pon himnos, alabanzas que te gusten. Levanta tus brazos y alaba al Señor. Regocíjate en Él, joven. No busques el mundo para saciar tu angustia. No busques las cosas de este mundo para saciar tu dolor. Busca a Jesús. Él tiene grandes promesas para ti. Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Somos nosotros que nos debilitamos y nunca alcanzamos esa promesa. ¿Será que ahora en los tiempos del fin, todos los que estamos aquí presentes, vamos a alcanzar la patria celestial? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. ¿Será que todos vamos a tener la fe suficiente para superar las adversidades que conlleva ganar este conflicto? ¿Será que todos nosotros vamos a serle fieles hasta el final? Porque Dios es fiel, ¿verdad que sí? No hay dudas de eso. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es poderoso en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. De eso no hay dudas. La pregunta es, ¿su pueblo va a ser fiel hasta el final? La pregunta es, tú joven que me estás viendo y me estás escuchando, ¿vas a ser fiel hasta el final? Los ancianos, los líderes de la iglesia, ¿será que vamos a ser fieles hasta el final? ¿Será que los pastores vamos a ser fieles hasta el final y vamos a predicar lo que tenemos que predicar? ¿Será que los jóvenes vamos a perseverar en la fe hasta el final? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Será que nosotros vamos a alabar al Señor, glorificar al Señor en todo momento? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la última pregunta que te voy a hacer en esta mañana.
Porque sí hay una gran diferencia. Como lo mencioné hace rato, hoy nosotros tenemos este libro. ¿Este libro nos muestra el pasado? Sí. ¿Nos muestra el presente? Sí. ¿Nos muestra el futuro? Nos muestra el futuro. Alabado sea el Señor. El único libro que nos puede mostrar el futuro. Entonces hoy tenemos una ventaja. Si hoy no tenemos fe es porque no estamos en este libro. Porque este libro nos muestra hasta el futuro. Y la pregunta para ti el día de hoy: ¿por qué será que Dios en su inmensa soberanía permite que su pueblo pase aflicciones? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque yo no entiendo la forma de actuar de Dios. Ya entendimos, tenemos que dejar que Dios sea Dios y que Dios actúe a su manera, a su modo. Pero ¿por qué será que Dios permite que pasemos cosas? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Voy a iniciar con una breve pregunta. Hay respuestas muy profundas, voy a hacer lo más breve posible. Pero quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Por qué José sabía que acostarse con la esposa de Potifar era pecado? Alabado sea, ¿alguien dice amén? Alabado sea el Señor. Pero Eric, ¿no era que la ley de Dios se la dio a Moisés después de José, incluso cuando ya había muerto José? ¿No era que las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí después de José? Ahí no entiendo. Resulta que José, al igual que Abraham, al igual que la historia de Caín cuando mató a su hermano y Jehová se le manifestó, esas historias y otras más nos demuestran que la ley de Dios siempre existió, incluso desde el Edén. Yo les pregunto, ¿en el Edén no habían dos árboles? Sí. El árbol de la vida y el otro de la ciencia del bien y del mal. ¿Eso no es una ley? Sí. El que comiere del fruto prohibido, ¿qué pasará? Morirá. ¿Qué dice la Escritura? Aquel que infringe la ley tiene que morir. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿por qué será que José y todos estos personajes decidieron serle fiel a Dios? Porque ellos llevaban la ley de Dios no en tablas de piedra. ¿En dónde? En su corazón. Luego de los tiempos de Moisés, Aarón, Dios les dio las tablas de piedra. Hizo un pacto. Luego de ese pacto le dio las leyes, un montón de leyes donde entran las leyes de los mandamientos, leyes morales de Dios, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes incluso hasta para los animales. Dios dio un montón de leyes. Y ahora quiero que la Escritura hable por mí. Vamos a Jeremías 31. Con esto vamos a ir finalizando. Jeremías capítulo 31. Desde el momento que Dios hace un pacto con su pueblo, habían ceremonias, las ceremonias de los sacrificios, ¿se acuerdan? Pero aquí Jehová nos dice algo que sucedería, que ya sucedió. Versículo 32, ¿lo tienes? Capítulo 31, versículo 32, dice... Versículo 33, perdón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. ¿Y qué más? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, en aquel día sucedería algo más claro, vendría el Mesías y ya las leyes morales de Dios, hablando de los 10 mandamientos, ya no estarían en tablas de piedra. ¿Dónde estarían? En nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, ¿la ley moral de Dios fue abolida? No.
sigue más vigente hoy que nunca. Y lo seguirá siendo por la eternidad. Porque la ley de Dios, joven, esto es para ti, la santa ley de Dios es igual de santa que el mismo Dios. Es el reflejo de su carácter. Es el reflejo de su personalidad, la personalidad de Cristo, de nuestro Salvador. Entonces, podemos ver que en el inicio, Adán y Eva y todos los primogénitos, podemos ver que ellos, ¿dónde llevaban la ley? En el corazón. ¿Me están siguiendo? Luego se hizo el pacto a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿Y dónde quedaron las leyes? En las tablas de piedra. Y luego dice Jehová acá que se haría un nuevo pacto en donde la ley, ¿dónde volvería a estar? En la mente y en el corazón. El libro de Hebreos, capítulo 6, 7, 8 y 9, bueno, casi todo Hebreos, nos dice, capítulo 10, nos dice que el pueblo de Dios lleva su santa ley en su mente y en su corazón. Yo le pregunto, ¿nosotros tenemos conciencia de pecado? Sí. ¿Tenemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Sí. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está llevando a su iglesia, a su pueblo, tal y como estaba en el Edén. Así como estaban nuestros padres primogénitos, así como Adán y Eva eran en el Edén antes de pecar, que eran santos, eran justos, eran perfectos, agradables, tenían un carácter agradable ante Dios. Así va a ser su remanente en los últimos días. ¿Quieres que lo comprobemos con la Escritura? Bueno, vamos a Colosenses. Vamos a leer las últimas dos, tres citas y con esto finalizamos. Vamos a Efesios primero. Efesios capítulo 4. Capítulo 4 y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Vamos a ver que Dios está moviendo la historia, está dirigiendo la historia hacia un destino final feliz. Está dirigiendo la historia hacia un destino eterno. Dios está dirigiendo su pueblo, su iglesia, hacia el palacio celestial donde estaba José. Dios está dirigiendo a su iglesia para que la iglesia tenga un gozo eterno. No un gozo temporal, un gozo eterno. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra carne, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué más dice? Creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. La palabra que encontramos ahí en el versículo 23 que dice renovaos, significa un cambio constante. No podemos tener un cambio de un día para el otro. Es decir, no va a haber una transformación en nuestro carácter de la noche a la mañana. Es un cambio progresivo. Eso es la santidad. Alcanzar la santidad, alcanzar la perfección que Dios quiere que alcancemos, se trata de un trabajo progresivo y constante. Yo le pregunto ahora a la iglesia, antes de seguir tocando esto, porque hay muchos que creen que vamos a pecar toda la vida, que vamos a ser pecadores para siempre. ¿Será que ese argumento es cierto? ¿Será que el pueblo de Dios hasta que Cristo venga vamos a ser pecadores? ¿Acaso Jesús no dijo, cuando estaba hablando del carácter en el Sermón del Monte, Jesús no dijo: sed pues perfectos, sean perfectos, dice Jesús, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? Claro que sí. ¿Acaso los apóstoles no dijeron: seguid la paz y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor? ¿No lo dice la Escritura?
Yo les pregunto, ¿no tenemos un Dios justo? Sí, 100% justo, 100% santo. ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar con una responsabilidad tan grande que no podamos cumplir? ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar para darnos leyes que no podamos guardar? ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar para darnos 10 mandamientos que no podamos cumplir? Humanamente no podemos, pero en el nombre de Jesús sí podemos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro carácter puede ser como el de José. Podemos ser fieles hasta la muerte incluso. Podemos ser fieles aunque estemos en un horno de fuego, aunque estemos en el foso de los leones, aunque estemos en un pozo, debajo de un auto, o se esté cayendo el mundo a pedazos. El pueblo de Dios va a ser fiel hasta el final. Quiero compartirte una cita más acá en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10 dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, Dios lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que dice el Señor? Revistámonos, ¿de qué cosa? Del nuevo hombre. ¿Y quién lo creó? Lo creó Dios a su imagen. Dios creó hombres perfectos. El pecado nos degradó, pero Dios quiere que por medio de la renovación de nuestro espíritu, de una consagración plena a Él, sus jóvenes, su iglesia, su pueblo, el pueblo adventista del último siglo, pueda revestirse de esa vestidura santa, pura y perfecta que Dios viene a buscar. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? ¿Es bíblico lo que estamos mencionando? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Quiero mostrarte ahora la última cita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en palabras del Gran Maestro, para dar conclusión a este tema. Podemos ver que en nuestro nombre nosotros nos debilitamos ante cualquier adversidad. En nuestro nombre nos debilitamos, ¿verdad, Ezequiel? En nuestro nombre nosotros caemos, nosotros nos debilitamos, nosotros estamos angustiados, pero en el nombre de Jesús es más que posible ser vencedores. En el nombre de Jesús, querido joven, tú puedes vencer tu lucha. En el nombre de Jesús, querida jovencita, querido joven, tú puedes salir adelante. En el nombre de Jesús, tú puedes vencer cada una de tus tentaciones, cada uno de tus dolores, cada una de tus angustias, cada una de tus luchas. En el nombre de Jesús puedes lograrlo. El Espíritu de Profecía nos dice, en palabras de vida del Gran Maestro, dice: cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. Tenemos que decir amén, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Acaso el Señor no dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, pura, perfecta y santa? Alabado sea el Señor. Dios está trabajando en cada uno de nosotros todavía. La gracia está abierta y Él está trabajando en nosotros. Mi deseo, querida iglesia, es que el Espíritu del Creador pueda seguir trabajando en ti. Ábrele tu corazón, ábrele tu vida. ¿Tienes luchas? ¿Has caído en pecado? ¿No te sientes digno, querido joven? ¿No te sientes digno? ¿Dios te llevó a un pozo y tú no le fuiste fiel? No te preocupes, hoy es un nuevo comienzo. Comienza con Jesús. Toma la mano de Jesús y decide hoy en adelante ser como José. No puedes, pídele ayuda. Como lo dijo Pablo, todo
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Querida iglesia, querido joven, querida jovencita, querido adulto que también pasas aflicciones, déjame decirte y darte tristemente la mala noticia. No me gusta ser el que da malas noticias, pero alguien tiene que hacerlo. Vienen tiempos angustiosos, vienen tiempos duros, vienen tiempos de persecución, de tribulación, donde el pueblo de Dios va a ser afligido. En el mundo pasaréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, pueblo mío, confiad, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Cuántos quieren empezar a confiar en Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren empezar a ser fieles a Dios a pesar del dolor y de las angustias? ¿Cuántos quieren empezar a darle gloria a Dios por encima de toda angustia? Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene grandes planes para ti, querida iglesia. Te espera un palacio, no un palacio terrenal, un palacio celestial, donde ahí no existirá lágrima, no existirá dolor, no existirá angustia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que tú puedes estar en el medio de una angustia en este mundo, pero el gozo no se va a apartar de ti. Dios promete darte paz y gozo en medio de esta tribulación. Última pregunta de esta mañana. ¿Será que José no tenía gozo cuando estaba en el pozo? ¿Cuando estaba en la cárcel? Yo me lo puedo asegurar que sí, porque Dios es fiel. Así que levanta tu mano ahí conmigo y vamos a terminar con una oración. Amante Padre Salvador que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu santa presencia. Gracias, Señor, por tu poder y por tu misericordia que se extiende hacia nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, flaqueamos, luchamos. Nuestros deseos, Padre, de la carne nos llevan a vivir dolores, angustias, Señor, y nos impiden tener una relación estrecha contigo. Ayúdanos, Padre, a nosotros los jóvenes. Ayúdanos a los adultos. Ayuda a la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, llene nuestras vidas. Porque tu palabra lo dice muy bien. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Reclamamos tu promesa en esta mañana, Señor. Reclamamos la maravillosa promesa, Señor, de que tú fortalecerás nuestras vidas hasta tu pronta venida. Anhelamos verte, Señor. Entrego esta iglesia en tus manos y en esta mañana oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Para ti, Padre Santo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.